Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar. Muy bien, a las 8:23 minutos le pido disculpas si lo hice esperar un poquito, pero tenía que terminar con la tapa de diarios. El gran gusto de saludar al fiscal de la Procuración General de la Nación, el doctor Félix Cruz. Félix, Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Jorge, querido amigo? Qué gusto hablar con vos. Igualmente, lo mismo, Félix, un placer. Bueno, Félix, el otro día en tu programa que tenés por las tardes en la 530, ahí junto a otro querido y común amigo, Martín Granowski, de dos periodistas de primerísimo nivel, hiciste todo un comentario sobre lo que pasó con este pobre hombre adicto, enfermo, que recibió una patada mortal en el pecho por parte de un policía, y ahora se agregó este tema del jubilado golpeado por gente de seguridad, que tiene que ver con fuerzas de seguridad también, que lo molieron a golpes. ¿Cuál es tu reflexión, Félix? Hay muchos lugares para donde entrarle, Jorge, pero hay una primera que me parece que es importante. ¿Viste? Tanto el sistema estatal de monopolio de la fuerza o de la violencia como es la policía entendida como una fuerza de seguridad, ¿no? Porque el poder de policía está en todo el Estado, como este fenómeno que desde hace ya 2 o 3 décadas se ha instalado de un modo masivo en las grandes urbes, sobre todo, que es la seguridad privada, que en algunos casos ha duplicado inclusive el número de agentes de las policías estatales, concentra, digamos, la potencial violencia de la sociedad ejercida frente a situaciones muy difíciles de controlar. Entonces, los agentes estatales tienen que ser, los funcionarios políticos, tienen que ser muy cautelosos sobre este elemento que es binario, que es: yo controlo férreamente el ejercicio de esa violencia, o yo me vuelvo indiferente o la promuevo y la banalizo. Y esto es lo que ha pasado, me parece, en las gestiones de la violencia estatal y paraestatal en los últimos años. Cada vez que se hace una defensa cerril e incondicional del ejercicio de la violencia por parte de la policía, cuando se banaliza, se minimiza o se omite, como en este caso, cualquier consideración respecto a este hecho brutal, bueno, de algún modo se lo está alentando, ¿no? Las palabras y los silencios en este caso son balas, se anticipan las futuras acciones. Siempre toda gestualidad, toda palabra está anticipando un gesto, digamos. Y cuando la ministra de Seguridad dice, bueno, estaba cumpliendo su deber, alguien que le pega una patada como si fuera un karateca a un señor que estaba inestable, con los brazos atrás, que caminaba errante, que tenía un evidente sobrepeso y que estaba claramente intoxicado. Bueno, lo que está diciendo es: amigos, ustedes pueden matar sin que les pase nada y van a tener una gran defensa, ¿no? Qué locura, qué locura. Y bueno, cuando por otro lado el jefe de gobierno de la ciudad, o el ministro de Seguridad de la ciudad, o toda la línea, digamos, de los funcionarios políticos pretenden mantenerse al margen de un hecho de violencia de esta característica, como el empleado y el vigilador del supermercado que golpean a un anciano en estado de demencia senil, que roba algo para comer o para gratificarse, porque sí, claro, robar un chocolate es tratar de mantener la más elemental relación que uno puede tener con un nieto siendo un anciano, que regalar un chocolate. Nos han sometido a unos niveles de humillación como sociedad tan grande que parece que dos semimarginales, como deben ser el empleado del supermercado o el empleado de seguridad, porque digamos siempre los sectores dominantes de la sociedad han tenido el recurso de mandar a matar a los rebeldes con gente de su propia clase, ¿no es cierto? Digamos, el hurto famélico, vos que sos abogado lo sabés muy bien, claro. Era un ejemplo que está en el Código Penal desde 1921. De lo no punible, digamos, ¿no? Claro, pero no casualmente estaba en 1921, digamos, siempre hubo gente que intentó robar comida. Lo que no había era hurtos famélicos en la experiencia en la Argentina, un país donde alimentarse siempre ha sido, digamos, algo razonablemente garantizado para todos. Yo, con tantos años de funcionario judicial y muchísimos años tratando ese tipo de delitos contra la propiedad, no vi hurtos famélicos. Verdaderamente, te digo, a veces un mechero de supermercado que se choreaba, o un pibe que se hacía una gracia y se robaba una cerveza, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora los colegas y compañeros que atienden los temas de flagrancia, esto es los delitos infraganti, que estos son algunos que lo agarran en la caja del súper, digamos, o los de seguridad con las cámaras choreándose algo, eso se ha vuelto
el alimento de las alcaldías del Capital Federal y del trabajo de la Fiscalía. Es verdaderamente una vergüenza, digo. Mirá vos, estás dando un dato concreto, ¿no? Sí, está circulando, inclusive la información estadística anda dando vuelta por ahí, yo de memoria no la tengo, pero es suficiente para alarmarse, para entender la tendencia, digo. Ahora, el tema de la seguridad privada es un tema delicado. Lo fue en España en la década del 90 ya, cuando el fenómeno anticipó esto que estamos viendo ahora, porque en general el control y la capacitación es nulo, digo, no alcanza con un cursito de derechos humanos de 10 días o de 10 horas, digamos, para un vigilador. Si no hay un control férreo sobre los antecedentes, sobre el estado en el que están. Nosotros vemos de vez en cuando que un patobica de un boliche mata a 2 chicos que se ponen un poco inquietos en la puerta. Vemos esto, digamos. Y se repite. Esto es un caso extremo, porque además demuestra los niveles, ¿cómo decirlo? Los niveles más notables de violencia frente a aquellos a los que se le otorga, se le otorgan 2 migajas de poder, y se vuelve una bestia cruel, digo, ¿no? La idea de que maten a patada a un anciano que roba un chocolate, un pedazo de queso y una botella de aceite, el empleado de un supermercado, que debe ser de los gremios más explotados, digamos, sí, del comercio, y un vigilador de seguridad del supermercado, que debe ser uno de los seres más mal pagos del universo. Patético. Explica, digamos, me parece, explica o nos ofrece muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que en este sentido el Estado tiene un deber muy fuerte, pero no va a ser este Estado quien lo haga, digo, porque estos niveles de violencia son correspondientes al nivel de violencia que sufre la sociedad por parte del poder económico. Digo, a mí no me parece, yo creo que es consecuente. Recordá, Jorge, el neoliberalismo hace su estreno universal con Pinochet. No lo hace después de las elecciones democráticas, donde un gobierno decide retirarse del mercado. Siempre el neoliberalismo, para asegurar las condiciones de sojuzgamiento y de explotación extrema de las mayorías populares, ha necesitado la violencia. Y la violencia a veces se expresa con los tanques y a veces se expresa con capilar e impregna toda la sociedad y se sofistica de tal modo que mande a los pobres a asesinar a los pobres. Claro, vos que estuviste a cargo durante el gobierno anterior de la Procuraduría de Violencia Institucional, claro, corregime si me equivoco. A veces, incluso por lo que al comienzo decías de cómo viene bajada la línea operativa de parte de los jefes, esta policía muchas veces es la misma que antes no podía tomar determinadas acciones. O sea que la cabeza tiene mucho que ver en esto, ¿no? Pero por supuesto, bueno, esa Procuraduría, si es que todavía existe, o algo más que en la forma, se encargaba de estos temas. De hecho, nosotros no fuimos los primeros, pero trabajamos el caso de Lucas Cabello, sí, este muchacho que quedó cuadripléjico, que ahora está yendo a juicio, el policía que le disparó, digamos, en la puerta de la casa. Estos son los casos de los que se debería ocupar una Procuraduría de Violencia Institucional, pero en mi experiencia, hasta que fui desplazado por el procurador interino Casal a fines del 2017, mi experiencia mostró que durante el año 2016, pero sobre todo el año 2017, que fue el año en que se producen episodios más puntuales de violencia institucional, antes había estado más difusa, digamos, mi experiencia muestra que el gobierno nacional tuvo una política activa de hostilidad hacia la investigación de los casos de violencia, inclusive generó algunas resoluciones internas del ministerio para no informarnos a los fiscales tal como prevé la ley orgánica del Ministerio Público en nuestras facultades de investigación. Pero la policía de la ciudad y el gobierno de la ciudad tenía una actitud, hasta entonces por lo menos, más correcta, más colaborativa y menos encubridora, hasta ese momento, digámoslo, ¿no? Yo después, obviamente, me fui a otras tareas y no tuve más noticia de ninguna acción de la Procuraduría de Violencia Institucional. Pero la verdad es que estos casos me parece que van a estar en el foco de la agenda de la próxima gestión, y en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, donde parece que el asunto electoral está más disputado, me parece que alguien va a tener que poner el cascabel al gato, porque los muertos se cuentan de a uno y no resucitan, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Ahora, Jorge, mira, hay un tema ahí dando vuelta, ¿no? Que es que digamos, cuando nosotros vemos en perspectiva esta problemática,
tenemos que entender que las fuerzas policiales, que son siempre decenas de miles de hombres, Buenos Aires tiene la relación policía-habitante más alta del mundo. Sí. Visto, Mira. ahí hubo, claro, el llamado al 911 de la pasajera del colectivo 57 hizo que acudieran a altas horas de la noche 2 móviles y 5 policías de inmediato para reducir a un señor que tenía las manos atrás y quién sabe qué tenía ahí, pero seguramente no se lo veía en condiciones amenazante, de superar, digamos, claro, en su acción a todos esos policías, a los que tampoco se los veía ni siquiera en actitud de apresto para enfrentarlos, se los veía bastante relajados, ninguno había desenfundado el arma, había 2 mujeres, ninguno estaba ni siquiera en una posición de tensión física para... El señor que le pegó la patada pudo anticipar su gesto sin que la otra persona siquiera, me parece, registrara lo que estaba sucediendo, y además cayó de un modo que no hizo ni siquiera un movimiento defensivo frente a la caída al piso, le pegó a una bolsa. Tremendo. Le pegó una bolsa y él creo que a 1 metro de distancia como estaba, sabía perfectamente que no corría ningún riesgo de fracasar en ese impacto. Mira, te puedo aportar algo interrumpiéndote un segundo porque es interesante. Ayer tuve que hacer banco, fui y entré a un Rapipago que tenía que pagar algo y justo llegó el camión de recaudación de caudales y se pararon los 2 policías en la puerta para sacar la plata de la recaudación. Y yo justo estaba dentro. Y en un momento, cuando voy saliendo, me paro en un mostradorcito para acomodar los papeles antes de salir y estaban los 2 policías de la ciudad. Isabel, uno le dice al otro, ¿vos viste lo que hizo el tarado ese que le pegó la patada? Pero vos te das cuenta cómo nos hace quedar los 2 policías. Imagínate lo que será. Ellos mismos diciendo, ¿cómo pudo haber llegado a hacer eso el tipo? Pero es muy oportuno lo que vos señalás, Jorge, porque a eso iba mi razonamiento, porque desde luego que uno se llena de inquietud y no discrimina frente a entre policías, frente a una actitud así. Uno dice, bueno, si esta es la media de la policía de la ciudad, vamos en el horno. Pero después vas y saludás a un pibe o una piba de 22 años que está como en mi barrio, digamos, parado en la esquina y además con buen tino, se da vuelta la idea de que no roten los policías, entonces se establece como el policía de la esquina. El viejo policía. Se establece un vínculo, ¿viste? Vos lo ves, hay mucho policía en las calles de Buenos Aires y muchos de ellos están durante todo el tiempo, son los mismos 5 o 6 chicos, muy jóvenes, que están en el mismo lugar, entonces ya se establece un vínculo con el vecino, que le presta el baño, que le dan, que le convidan, le cambian el agua para el mate. Los policías en la ciudad de Buenos Aires están muy bien pagos, entonces vos ves que llegan cada uno con su autito al lugar donde hacen la custodia, se ve que estacionan el auto. Lo vemos todo. Se bajan 2 o 3 juntos, ¿viste? Tal cual. Sí, bajan, viene el patrullero, hacen ahí una ranchada, se ponen a tomar mate, sacan los bizcochitos, tienen el baúl, la mochila, se cambian. Algunos de ellos que viven lejos por ahí duermen un rato en el auto, seguramente hacen un adicional. Entonces, todo en los barrios se repite, yo tengo unos así a 2 cuadras de mi casa, tal cual. Eso genera una relación comunitaria y además genera vínculos de prevención y de inhibición frente a la conducta autoritaria, porque ese policía se vuelve parte de esa comunidad. Entonces, si esa práctica, digamos, del ejercicio profesional de un oficial o un suboficial o un agente muy joven, entramándose con su propia comunidad, se desarrolla, esa persona va a comprender perfectamente, digamos, que su relación con la comunidad no es una relación de enemigo a enemigo, ni todos nosotros estamos para ser vigilados, sino para ser cuidados. Correcto. ¿Se entiende? Que es lo que la diferencia en la cosa. Ahora, siempre en toda fuerza hay personas que tienen un rasgo semipsicopático, que pasaron adecuadamente los controles, digamos, los exámenes psicológicos, y que después despliegan esas formas, digamos, o esas formas o esas sociopatías, digamos, o pues las desarrollan luego, porque bueno, son profesiones muy propicias para que esas personalidades violentas las elijan. Entonces siempre hay cantidad de personas con esa tendencia, con ese rasgo en la fuerza. La fuerza, por supuesto, que tiene que tener un programa de control permanente y de control del uso de la fuerza permanente, que los han desmantelado. Digamos, ¿sí? Y no ¿tenés constatación de eso? Sí, claro que la tengo, porque era mi área de intervención en la Procovid. Con nosotros trabajamos siempre en colaboración porque un evento del uso del arma de fuego en un policía es una situación que debe ser excepcional. Un evento que termina con una muerte es un evento absolutamente excepcional. Entonces ahí hay que evaluar todas las circunstancias, el desempeño profesional, las condiciones en las que queda el policía después de intervenir, la corrección o no de la intervención, en fin. Eso es lo que hace una policía profesional en cualquier lugar del mundo y es lo que hacía en la Argentina.
Ahora, si después nosotros propiciamos que esa fuerza se transforme en una banda de cowboys y ponemos al cowboys primero disfrazado de cowboy a conducir la fuerza y a decirles salgamos a matar, claro, bueno, es muy probable que el número de sociópatas se incremente, claro, que a muchos se les dispare la idea de que puede transformarse en un héroe salvador de la sociedad si mata a un pobre tipo que viene totalmente borracho, así tuviera un cuchillo en la mano, bamboleándose en una bicisenda a las 7 de la mañana en un barrio desierto, digamos. A ver, díganme ustedes de qué se trata esto. Claro. A mí me parece que en algún lugar, Jorge, para tratar de mantener una medida equilibrada, y eso de alguna manera también me consta, cuando esta política de despliegue masivo de ocupación de la sociedad y de ejercicio indiscriminado de la violencia que se empezó a insinuar allá por el inicio del gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Vos recordás que hubo muchos procedimientos callejeros de control poblacional, de abrirle la mochila a la gente, sí, digamos, una cosa muy de control de la dictadura, pero sí, que se hizo muy masivo. Las propias policías empezaron a comprender que estaban corriendo riesgo. En algún lugar los propios policías fueron reguladores del discurso desmesurado, totalmente desquiciado de la conducción política de la seguridad. Mira qué interesante. Y bueno, porque cualquier oficial, cualquier policía con experiencia, cualquier chico mínimamente avispado, sabe que el que termina perdiendo el trabajo, perdiendo la condición de policía o preso, va a ser él, no el ministro de Seguridad. Claro, porque tarde o temprano pasa eso. Claro. Sí, claro, por supuesto, porque este muchacho, este tipo de la moto que bajó Ramírez, un oficial, además, digo, un tipo que debería ser al revés, el que marca, digamos, la mesura y la sensatez en la intervención. Ese tipo estará escarcelado ahora, pero se le terminó la carrera, claro, digo, aun cuando lo protejan, como fue al policía que le disparó a Lucas Cabello, digamos, en 2 o 3 años es un tipo que terminará se arruinó la vida, en una agenda de seguridad, en una agencia de seguridad conurbano, donde nadie le pregunte demasiadas cosas, haciendo alguna guardia trucha en algún supermercado, y con un poco de suerte no cometiendo alguna locura más, ¿no? Claro, tal cual. Interesantísimo el tema, con todo lo profundo que eso requiere como tarea para el próximo gobierno, ¿no? Te completo con una última, Feli, que claro, me interesa tu mirada por todo lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo que Gil Lavedra reconoce, después de haber sido él uno de los corifeos de todo el manejo jurídico respecto del encarcelamiento de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa en el armado, junto con aparentemente con la FIP, el ex titular de la FIP, Alberto Abad, para vaciar y destruir toda esa productora que es dueña de C5N, Radio 10, etcétera, y Gil Lavedra reconociendo que están mal presos, las cámaras ahora, hasta Irursum ahora diciendo que todo lo que pasó en la causa de, por ejemplo, que involucra debido a una serie del soterramiento del Sarmiento, también hay que revisar todo ese estado procesal que tienen, por el contrario, Calcaterra hay que investigarlo más. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto, este nuevo clima? Bueno, Poder Judicial y la basura de ya sabíamos que era, ¿no? No hay, la verdad es patético, eran patéticos antes y son patéticos ahora. Lo de Gil Lavedra, bueno, la información que circulaba, había sido contratado por la FIP, uno creía que había sido contratado para el servicio jurídico del litigio de la denuncia. Ahora, se habían reformado las resoluciones diciendo que las denuncias, precisamente una locura, ¿no? Podía tener alguna incidencia acerca de la suerte de los planes de refinanciación de cualquier empresa, de grandes deudores, de grandes contribuyentes. O sea, cualquiera puede denunciar, vos lo sabés que sos abogado, entonces la denuncia, que no implica ningún nivel de sospecha, salvo la voluntad del denunciante, implicaría que alguien fuera a la quiebra, que eso es lo que se quiso hacer con C5N, con Indalo, concretamente en este caso era Oil Combustibles, más allá de que haya evadido, no haya evadido, haya podido o no podido pagar, inclusive que haya cometido no un fraude fiscal, digamos, lo que es cierto es que acá se empezaron a adecuar las normas para llevar a la quiebra a todo el grupo. Claro.
Y por otro lado, bueno, Gil Lavera, recordemos también la intervención en el tema de Jujuy y Milagro Sala, ¿no? Estos medios Sí. que en su momento trascendieron, que de lo que se ocupó Horacio Berbisky, digamos, con ese poder judicial familiar que tiene Sí, la provincia Jujuy. de Jujuy, Sí, sí, sí. qué sé yo, es triste, digamos, es triste, y lo despersonalizo, aunque no deberíamos, ¿no? Porque las cosas las hace gente que tiene nombre y apellido, e ideologías, y trayectorias, y todo eso. Lo del Poder Judicial ratifica que el Poder Judicial es un problema serio para la gobernabilidad democrática, ¿no? Y espero yo que nadie caiga en la tentación de sacarse un problema encima con los gestos Claro. de amor y rendición que puede haber ahora en los primeros meses, ¿no? O a lo sumo en los primeros años frente al nuevo gobierno. Claro. Porque el problema estará ahí, digo, ¿no? El problema estará ahí y los mercenarios seguirán estando, digamos, siempre dispuestos a trabajar para el que le pague mejor, y además, sumémosle que estos mercenarios tienen ideología, con lo cual, en este caso serán personas que derrotadas en esta transición histórica están dispuestos a... Pero agazapadas, permanentemente. Al adversario, Claro, pero no claro. dejan de ser adversarios. Claro, ¿no? claro. Pertenecen a un estamento que tiene una conformación histórica, y además sus propias trayectorias ya me parece que los inhiben para que alguien pueda seguir llamando a los jueces, ¿no? Y fiscales. Claro. Es muy desolador, Jorge, digamos, lo que tenemos muchos años en ese mundo, y que hemos hecho esfuerzos para hacer nuestro trabajo a conciencia y decentemente, observar en qué se ha transformado un poder del Estado que siempre ha tenido dificultades, pero que nunca había alcanzado estos niveles de degradación. El único objetivo que nos queda, me parece, en nuestro tiempo de trabajo útil dentro del Poder Judicial, además de hacer bien nuestro trabajo todos los días, Sin duda. es contribuir todo lo que podamos para dar vuelta a este estado de cosas que es muy nocivo para la sociedad argentina y que es muy decadente, digamos. Así es. Es de una decadencia extrema, pero que además ha llegado ahora a unos niveles de violencia. Digamos, cuando se habla de violencia política, uno debe mirar a Comodoro Pi, digamos, ¿no? Privar de la libertad a personas que no deben estar privadas de libertad es algo que aún el más horrible, el más bruto, y aún el más autoritario de los jueces, siempre supo que era un límite que no se podía pasar. Uno podía ser más liberal, menos liberal, más ilustrado, menos ilustrado, más trabajador o más haragán en el Poder Judicial. Ahora, no se ponía preso a nadie que no debía estar preso. Eso era... Sí, un axioma. Mortal, Sí, pecado sí. mortal. Pecado ¿Qué lo mortal, decís? tal cual. Bueno, esto ya no existe más en tribunales. Me parece que el gorilismo ha envilecido a personas que en otras circunstancias son buenas personas. Es digno de ser estudiado, más allá del fenómeno judicial. El Poder Judicial tiene una concentración de antiperonismo superior a la media nacional, me parece, y me parece que en este sentido ese fenómeno que yo creo que precede al peronismo mismo, que es una expresión de odio de clase que está muy inserta en sectores de la Argentina, y en sectores de la Argentina que abastecieron históricamente de cuadros al Poder Judicial. Entonces allí yo creo que para muchos fue el sueño húmedo de sus vidas, terminar con esta forma de expresión de gobierno popular, ni siquiera diría con cualquiera, con esta específicamente que ellos entienden como una insolencia histórica. Claro. Y por eso han hecho cualquier cosa que el día que se detengan a pensar qué han hecho, digamos, en función del cumplimiento de ese sueño dorado que nunca terminan de cumplir, creo que se espantarán de sí mismos, ¿no? Qué definición, sí, sí. Mira, yo tengo para el próximo gobierno, tengo mi concepción de que tiene 4 tareas muy importantes para que esto no vuelva a este neoliberalismo deleterio para todos nosotros, ¿no? Y es profundizar un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, evitar que cualquier funcionario que meta la mano en la lata, sacarlo inmediatamente y ponerle todo el peso de la ley, profundizar la ley de medios. Y el otro gran tema es interpelar al Poder Judicial, y no hay manera de profundizar un modelo de desarrollo como lo que señalamos, con un Poder Judicial, con una cloaca como la que tenemos en Comodoro Pi, básicamente, ¿no? Así que coincido, no sé si estás de acuerdo, pero creo que por ahí pasa la cosa, ¿no?
Sin duda, el Poder Judicial es un problema de la democracia hoy. Claro. Es un problema del sistema representativo en la República Argentina. Porque además, como su tradición es una tradición antidemocrática, en el sentido de que ellos no se sienten hijos, digamos, producto de un acto de soberanía popular, sino de una elección que se parece bastante a una mezcla de astucia y sangre azul, digamos, ¿no? Antes tenías que estar en algún linaje, claro, en alguna de las dinastías familiares que abastecían el Poder Judicial. Después eso se abrió, pero había que cumplir algunas pautas de pertenencia, digamos, rendir algunos rituales de fidelidad para pertenecer a esa misma grey, digo, ¿no es cierto? Bueno, este asunto así que me parece que puedan desentenderse de la voluntad popular sin ningún tipo de inhibiciones. Las históricas sobreactuaciones de autonomía del Poder Judicial, por ejemplo, mediante una acordada sustrayéndose del pago de los tributos del resto de los mortales paga, digamos, o diciendo que alguna ley que el Congreso sanciona respecto de los jueces no se aplica, pero no declarándola inconstitucional, hacen que, como bien se dice con gracia, parezca que el Poder Judicial es un Estado libre asociado, a veces asociado con la República Argentina, ¿no? Claro. El gobierno de los jueces, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es un famoso gobierno de los jueces del cual advertían los liberales norteamericanos que fundaron aquella nación, ¿no es cierto? Bueno, si en Argentina me parece que los jueces gobiernan mediante su enorme capacidad de obstruir las políticas públicas. Ahora, el desafío es el de siempre. Cuando esto suceda y cuando el nuevo gobierno, si esto es así, bueno, todavía no lo sabemos, pero todo parece indicar que será otro signo. El gobierno tendrá otras urgencias, digo, la urgencia de poner 3, 4 comidas a todos los argentinos. Exacto, exacto. Es absolutamente increíble, pero los desafíos de Alberto Fernández serán bastante parecidos a los desafíos de Lula cuando asumió en Brasil. Y Néstor Kirchner en el 2003, claro. Argentina, aunque no podamos creerlo cuando lo anunciamos, es un pueblo con hambre. Claro. Esto han hecho estos tipos. Sí, estoy totalmente... como decíamos nosotros el otro día, lo hicieron de nuevo, Félix. Otra vez estamos dependiendo de que no se enoje el Fondo Monetario Internacional, de que hay que quedar bien con los mercados. ¿Qué es esto? Otra vez lo mismo. Otra vez atrapados en el acoso y la presión de estos sectores que te quieren condicionar, y caímos otra vez en esa redada. Lo hicieron de nuevo, lo hicieron peor y lo hicimos, ¿no? Porque en algún momento habría que pensar en la sociedad argentina. Sí, claro. También un poquito, porque si no, ahora fingimos demencia y nos volvemos excesivamente indulgentes con nuestras propias frivolidades. Sí, me imagino los brasileños que se desgarran la vestidura por el Amazonas, pero ¿cómo llegaron a votar a Bolsonaro? Bolsonaro decía las cosas que decía respecto al cambio climático, siguiendo la línea de Trump y las pero Bolsonaro ha logrado empeorar a Macri, digamos, un hombre sentido que ha logrado cosas muy notables, ¿no? Bueno, pero le hizo lo que decía Bolsonaro. Entonces, ¿qué pretende? ¿Que tuviera política preventiva para que se incendie el Amazonas? Un tipo que decía que hace el canto a la motosierra, digamos, ese tipo de cosas. Por favor. Félix, como siempre es un placer. Tenemos la suerte de poder escucharte junto a Martín Granowski ahí a la tarde en la 530, así que te mando un cariño enorme y gracias por habernos atendido. No, yo te agradezco a vos y siempre es un placer conversar un poco. Gracias. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. El doctor Félix Cruz, fiscal de la Procuración General de la Nación en Página Abierta.